Hay un peso que no se ve en las balanzas, pero dobla la espalda del alma. Lo llamamos deuda, y ella susurra en la noche, recordándote lo que debes, lo que no tienes, lo que nunca podrás pagar. Pero hoy te revelaré un secreto que Florence Scovel Shinn enseñó hace un siglo y que sigue liberando a miles de almas atrapadas en la prisión del miedo financiero. Y si te dijera que la deuda no es un castigo divino, sino una invitación a recordar quién eres realmente. ¿Estás listo para abrir esa puerta? Yo soy la voz que habla cuando el silencio pesa más que 1000 palabras. He visto almas arrodillarse ante números tembla frente a Cartaus y Cobru, llorar en la oscuridad, creyendo que Dios las abandonó. Pero la verdad es más luminosa de lo que imaginas. No hay deuda que la fe no pueda transformar. No hay abismo financiero que la palabra correcta no pueda cruzar. Hoy caminaremos juntos por el sendero que Florence Scovel Shinn iluminó, donde aprenderás que cada centavo que debes es una oportunidad para recordar que el universo no te castiga, solo refleja la vibración de tu conciencia, y cuando cambias tu palabra, cambias tu destino. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no es una técnica, es una ley espiritual tan antigua como la creación misma. Había una mujer que cargaba $900,000 de deuda, como quien carga una cruz invisible. Cada mañana despertaba con el peso de ese número grabado en el pecho a 900,000. Una cifra que parecía más grande que su fe, más pesada que su esperanza, más real que cualquier milagro. Durante años había trabajado sin descanso, había rogado, llorado, negociado con el cielo, pero la deuda seguía ahí, creciendo como una sombra que devora la luz. Una noche, exhausta y vencida, se arrodilló en la oscuridad de su habitación y susurró una pregunta que cambiaría todo. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué me castigas con este peso? Y en el silencio que siguió algo se movió. No era una voz externa, era un susurro desde lo más profundo de su ser, una certeza que llegó como un rayo de luz dorada atravesando la niebla. La respuesta no vino en palabras, sino en una revelación. La deuda no era su castigo, era su maestro, y estaba a punto de aprender la lección más importante de su vida, porque Florence Scovel Shinn enseñó que no hay circunstancia externa que no sea un reflejo de nuestra conciencia interna. Y si la deuda era real en su vida, era porque había una creencia aún más profunda que la mantenía atada. Pero ¿cuál era esa creencia? ¿Y cómo podía romperla? Durante años, esta mujer había vivido repitiendo las mismas palabras. Nunca tendré suficiente, no merezco abundancia, el dinero es difícil de conseguir. Cada frase era una llave que cerraba una puerta. Cada pensamiento de escasez era un ladrillo más en el muro que separaba su alma de la prosperidad divina. Ella no lo sabía, pero estaba creando su propia prisión con el poder más sagrado que poseía, su palabra. Florence Scovel Shinn escribió que la palabra es la llave maestra que abre todas las puertas, pero también puede cerrarlas. Y esta mujer había pasado años declarando su propia ruina sin saberlo. Un día, mientras buscaba respuestas desesperadas en libros y conferencias, encontró una frase que la detuvo en seco. Tus palabras son decretos ante el universo. Lo que declaras con fe se manifiesta. Lo que repites con miedo se multiplica. Leyó esa frase 1, 2, 10 veces, y algo comenzó a agrietarse dentro de ella. Si sus palabras tenían ese poder, entonces ella había estado creando su propia deuda con cada queja, con cada lamento, con cada declaración de imposibilidad. Pero si eso era cierto, también significaba algo revolucionario. Si había creado la deuda con sus palabras, podía deshacerla de la misma manera. La puerta que parecía cerrada para siempre acababa de mostrar una rendija de luz, pero abrirla requería algo que ella aún no tenía: coraje, para cambiar la historia que se contaba a sí misma. Esa noche, la mujer tomó una decisión. Dejaría de contar su deuda y comenzaría a declarar su libertad. No sabía cómo funcionaría, no tenía un plan financiero perfecto, pero algo en lo más profundo de su ser le decía que este era el camino. Recordó las palabras de Florence Scovel Shinn. La ley de la sustitución es infalible. No puedes eliminar un pensamiento de escasez luchando contra él en solo. Puedes reemplazarlo con un pensamiento de abundancia.
Entonces, comenzó. Cada vez que su mente le gritaba $900,000 de deuda, ella respondía en voz alta: declaro que toda deuda está pagada en el tiempo perfecto de Dios. Cada vez que el miedo le susurraba: nunca saldrás de esto, ella declaraba: el universo provee para mí de maneras inesperadas y milagrosas. Al principio, las palabras se sentían vacías, como mentiras que se contaba a sí misma. Pero Florence Scovel Shinn había enseñado algo esencial. La fe no es sentir, es declarar. No esperas a sentirte próspera para hablar de prosperidad. Hablas de prosperidad hasta que tu alma recuerda que siempre lo fue. Y así, día tras día, esta mujer comenzó a reprogramar su conciencia, no con negación de la realidad, sino con una verdad más profunda. La verdad de que Dios no conoce la escasez. La verdad de que el universo es infinitamente abundante. La verdad de que ella, como hija divina, tenía derecho a recibir. Y entonces algo extraordinario comenzó a suceder. 3 semanas después de comenzar sus declaraciones diarias, recibió una llamada. Era del banco. Su corazón se detuvo. Pero la voz al otro lado de la línea no traía amenazas. Traía una propuesta, una reestructuración de deuda que reducía sus pagos mensuales a la mitad. Ella colgó el teléfono temblando. Era pequeño, pero era real. El universo había escuchado, pero la prueba más grande aún estaba por venir. 2 meses después, perdió su empleo. El miedo regresó como una ola gigante. Todas las voces del pasado gritaron al unísono. ¿Ves? Sabía que no funcionaría. Ahora estás peor, Andé. Vas a perder todo. Pero esta vez, ella había aprendido algo. Florence Scovel Shinn enseñó que cada aparente pérdida es una redirección divina, que cuando una puerta se cierra, el universo está preparando una más grande. Entonces, en lugar de colapsar, hizo algo radical. Se arrodilló y declaró en voz alta: gracias, Dios, porque este cierre es una apertura. Gracias porque algo mejor ya está en camino. Confío en el plan perfecto de mi vida. Y esperó no con ansiedad, sino con una paz que desafiaba toda lógica, porque había comprendido que la fe no es la ausencia de miedo. Es la decisión de confiar incluso cuando todo parece derrumbarse. Y el universo, como siempre, estaba escuchando. Pasaron 4 semanas sin noticias, sin trabajo, sin milagros evidentes, solo silencio. Pero en ese silencio, algo estaba gestándose. Ella había dejado de buscar desesperadamente. Había dejado de revisar compulsivamente sus cuentas bancarias. Había entrado en lo que Florence Scovel Shinn llamaba el estado de rendición divina. No era resignación, era confianza activa. Cada mañana despertaba y declaraba: hoy el bien perfecto llega a mí de maneras perfectas. Cada noche, antes de dormir, susurraba: gracias por la abundancia que ya está en camino. Y en ese espacio de quietud, su conciencia se transformó. Ya no era la mujer que temblaba ante las deudas. Era alguien que recordaba su verdadera naturaleza, hija del Altísimo, heredera de un reino infinito, merecedora de toda bendición. Un día, mientras caminaba por el parque, sintió una claridad absoluta. La deuda nunca había sido el problema. El problema era que había olvidado quién era. Había vivido como mendiga en un reino donde era princesa. Había rogado por migajas cuando tenía derecho al banquete. Y en ese instante de revelación, algo cambió en el plano invisible, porque cuando tu conciencia se eleva, el universo se reorganiza para coincidir con tu nueva vibración, y la puerta dorada, que siempre había estado ahí, comenzó a abrirse. La llamada llegó un martes por la tarde. Era de una empresa que había enviado su currículum meses atrás. Una solicitud que había olvidado por completo. Querían contratarla. El salario era el doble de lo que ganaba antes, y venía con un bono de firma que cubría exactamente 3 meses de sus pagos de deuda. Ella colgó el teléfono y lloró. No eran lágrimas de sorpresa, sino de reconocimiento. El universo había respondido, pero los milagros no terminaron ahí. En las siguientes semanas, recibió un reembolso de impuestos que no esperaba. Un familiar le pagó un préstamo antiguo que había dado por perdido. Una inversión que creía muerta comenzó a dar frutos, uno por uno. Los canales de abundancia se abrieron. No porque ella hubiera hecho algo extraordinario en el mundo físico,
sino porque había cambiado algo esencial en su mundo interior. Florence Scovel Shinn lo explicó perfectamente. Cuando cambias tu palabra, cambias tu mundo. Cuando elevas tu conciencia, el universo eleva tu circunstancia. En 6 meses, había pagado la mitad de su deuda. En un año, estaba completamente libre. $900,000 que parecían imposibles se disolvieron como niebla bajo el sol de la fe. Y ella comprendió algo que cambiaría su vida para siempre. El milagro no fue que el dinero llegara. El milagro fue que ella recordó quién era. Porque una vez que recuerdas tu verdadera naturaleza divina, la abundancia no es un esfuerzo, es una consecuencia natural. Meses después, libre de deudas, esta mujer miraba hacia atrás con una claridad que solo la experiencia puede dar. Comprendió que la deuda había sido su mayo maestra. Le había enseñado que el verdadero poder no está en las circunstancias externas, sino en la conciencia interna, que no importa cuán grande sea el problema, siempre hay una ley espiritual que lo puede resolver. Florence Scovel Shinn escribió que cada aparente obstáculo es una oportunidad disfrazada para demostrar el poder de la fe, y ella lo había vivido. Ahora entendía que la prosperidad no se trata de cuánto tienes, sino de quién decides ser, que puedes estar en deuda y vivir en conciencia de escasez, o puedes estar en deuda y vivir en conciencia de abundancia divina. Y esa diferencia lo cambia todo. También comprendió algo revolucionario, que el universo no responde a tus súplicas, responde a tus declaraciones, que Dios no escucha tus quejas, escucha tu fe, y que la palabra pronunciada con convicción es más poderosa que 1000 acciones realizadas con duda. Hoy, esta mujer enseña a otros lo que aprendió. Les dice que no importa cuán grande sea tu deuda, cuán imposible parezca tu situación, siempre hay una puerta esperando ser abierta. Y esa puerta se abre con una llave muy simple, tu palabra alineada con la verdad divina. Y así llegamos al final de este viaje, pero también al comienzo de uno nuevo. Porque cada vez que una puerta se abre, descubres que hay infinitas más esperando detrás. La mujer de esta historia aprendió que la libertad financiera no es el fin. Es apenas el principio, que cuando liberas tu mente de la escasez, liberas tu vida entera. Hoy te invito a hacer lo mismo. Si cargas una deuda que parece imposible, si sientes que el peso financiero te está aplastando, recuerda esto. La deuda no es tu enemiga y es tu maestra, no es tu castigo. Es tu llamado a recordar quién eres. Comienza hoy mismo. Deja de contar lo que debes y empieza a declarar lo que mereces. Reemplaza cada pensamiento de escasez con una declaración de abundancia y observa cómo el universo se reorganiza para coincidir con tu nueva vibración. Florence Scovel Shinn nos dejó una verdad eterna. La fe no mueve montañas porque las montañas se muevan, sino porque quien tiene fe descubre que nunca hubo montañas, solo illusions. Y cuando la ilusión se disuelve, la puerta dorada se revela en todo su esplendor. Esa puerta siempre estuvo ahí, solo esperaba que recordaras la llave, y la llave siempre fue tu palabra. Úsala con sabiduría. Úsala con fe. Y observa cómo toda deuda se transforma en bendición, todo obstáculo en oportunidad, toda oscuridad en luz. Yo soy la voz de la sabiduría. Y esta es la puerta dorada que siempre estuvo abierta dentro de ti.